Bienvenidos a El Rincón de las Sombras, un podcast de terror. Yo soy Paulina y esta noche los acompañaré con historias relacionadas con brujas, relatos que han pasado de generación en generación y que aún hoy siguen poniendo la piel de gallina. Si disfrutan este tipo de contenido, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio. También nos pueden seguir en Instagram como @e.r.d.l.s y en Facebook como El Rincón de las Sombras. Abajo dejaremos los enlaces de las páginas oficiales para que nos sigan. Estaremos publicando un nuevo capítulo todos los miércoles a las 8 p.m. punto. Y si ustedes también han vivido alguna experiencia paranormal o conocen una historia que merezca ser contada, pueden enviárnosla. Sin más que decir, apaguen las luces, pónganse cómodos y adéntrense en el Rincón de las Sombras. Buenas noches. Gracias por contar mi historia. Tal vez no sea tan aterradora, pero después de esta experiencia me di cuenta que existen cosas inexplicables, cosas que te pueden dejar marcada. Mi nombre es Sofía y crecí en un pequeño pueblo de Zacatecas. Cuando tenía 8 años, mis primos y yo solíamos jugar cerca de un enorme mezquite que estaba detrás de la casa de mi abuelita. Todos los adultos nos prohibían acercarnos cuando caía la tarde. Decían que en ese árbol vivía una bruja. Nosotros nos reíamos, nos parecía una tontería. Una tarde de verano jugábamos a las escondidas. Mientras buscaba un lugar para ocultarme, escuché una voz muy suave. ¡Niña! Pensé que era alguno de mis primos. Volteaba a todos lados pero no veía a nadie. Y volví a escucharla. ¡Ven! ¡No tengas miedo! La voz provenía del árbol. Me acerqué lentamente. Vi a una anciana sentada entre las ramas. Vestía completamente de negro. Su cabello era tan largo. Lo extraño era que estaba sentada a más de 4 metros de altura, sin ninguna rama que pudiera sostenerla. Sonrió. Sus dientes eran puntiagudos. Levantó un dedo y me hizo una seña para que me acercara. En ese momento, mi abuela empezó a gritar mi nombre. Volteé apenas un segundo. Cuando miré de nuevo, la mujer había desaparecido. Corrí llorando. Mi abuela me abrazó y me preguntó, ¿la viste? Asentí. Ella bajó la mirada. Tu bisabuela también la vio cuando era niña. Se la quería llevar. Jamás volví a acercarme a ese árbol. Años después, el mezquite fue derribado por un rayo durante una tormenta. Desde entonces, nadie volvió a hablar de la bruja del mezquite. Hola, me llamo Andrés. Cuando tenía 7 años, vivía en una casa de campo. Era demasiado grande y muy bonita. Mi habitación tenía una ventana que daba directamente al patio. Me encantaba mucho porque se veía todo muy bonito y se alcanzaba a ver el monte. Me gustaba mirar en las mañanas. Sentía una tranquilidad enorme. Por las noches me gustaba dejar las cortinas de mi ventana abiertas porque entraba directamente la luz de la luna. Hasta que en el pueblo se empezó a escuchar una historia que por las noches unas mujeres bajaban del monte y se andaban llevando a los niños, y que los hombres que iban a buscarlos ya no regresaban. Yo pensaba que solo eran historias para asustar a la gente, hasta que una noche mi mamá cerró perfectamente las cortinas. Me dijo que tenía un mal presentimiento, que no se sentía segura, que sentía que algo iba a pasar. Mi papá no iba a regresar hasta la mañana, así que me pidió que no las abriera, por nada del mundo. Yo accedí y me fui a dormir. Esa madrugada desperté porque sentí frío. De repente me percaté que las cortinas estaban abiertas y había alguien observándome desde afuera. Era una mujer muy alta, tan alta que su cabeza sobresalía por encima de la ventana. Tenía los ojos completamente negros y tenía solo algunos mechones de cabello. No parpadeaba, solo sonreía. Intenté quedarme quieto. Quería pensar que solo era mi imaginación, pero el miedo me ganó. Me levanté lo más rápido que pude e intenté despertar a mi hermano, pero él seguía profundamente dormido. La mujer levantó lentamente una mano. Sus dedos eran exageradamente largos y golpeó el vidrio. Después señaló hacia la puerta de la casa, como si quisiera que saliera. Comencé a llorar.
Mi mamá entró corriendo, encendió la luz y no había nadie. Al salir mi hermano y mi mamá encontraron huellas. No eran de zapatos, parecían marcas de pies descalzos, pero había algo extraño. Las huellas terminaban justo enfrente a mi ventana. No llegaban desde ningún lado, ni continuaban hacia ninguna parte. Simplemente aparecían y desaparecían. Hasta el día de hoy no puedo dormir con una ventana descubierta. Me da miedo que de nuevo haya una visitante en la ventana. Hola, me llamo Valeria. Tenía 9 años cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi papá trabajaba de noche y mi mamá iba por él todas las madrugadas. Una noche me llevaron porque no había quien me cuidara. Mientras regresábamos por una carretera solitaria, me iban contando que a veces en esos lados que ellos transitaban de noche son conocidos por ver brujas, que hay demasiadas historias de la carretera Paso de Cortés, y precisamente estábamos pasando por ahí. Había bastante niebla, se veía de película de terror. De repente vi a una anciana caminando descalza. Llevaba un rebozo negro. Mi mamá redujo la velocidad. Pobrecita, quizá necesita ayuda. Mi papá gritó inmediatamente: «¡No te detengas!». Mi mamá aceleró. Miré por el espejo retrovisor. La mujer seguía caminando, pero cada vez estaba más cerca del automóvil. No corría, solo caminaba, y aún así nos alcanzaba. Entonces apareció junto a mi ventana. Su rostro estaba pegado al cristal. Sonreía. Tenía unos ojos amarillos que brillaban como los de un animal. Mi papá comenzó a gritar. La mujer golpeó el vidrio con los nudillos. Después soltó una carcajada tan fuerte que parecía venir desde el techo. Mi mamá pisó el acelerador hasta el fondo. Al llegar al pueblo nos detuvimos frente a una tienda. Le contamos al dueño lo ocurrido. Se quedó completamente serio. No eran los primeros, nos explicó, que muchas personas aseguraban encontrarse con esa mujer en la misma carretera. Decían que era una bruja que buscaba que alguien se detuviera para pedir un aventón. Quienes lo hacían nunca regresaban. Han pasado más de 20 años desde aquella noche, y cada vez que conduzco por una carretera solitaria, evito mirar por el espejo retrovisor, porque tengo miedo de volver a ver a la anciana del camino sonriendo detrás de mí. Antes que nada, gracias por quedarte. Dejamos lo mejor para el final. Espero que sigas disfrutando de El Rincón de las Sombras. Buenas noches, Paulina. Quisiera que los datos de mi familia, tanto los de la locación del lugar donde ocurrieron los hechos, se mantengan en el anonimato, ya que esta no solo es mi historia, sino que también varias personas vivieron conmigo la misma experiencia. Por eso puse unos nombres falsos. Ahora mismo que te escribo, siento como los escalofríos recorren mi cuerpo de solo recordarlo. Quizá mi historia no dé miedo, pero ahora tengo claro que hay más cosas de las que cuidarnos. Casi toda mi vida viví en un pueblito de esos en los que no hay ni siquiera mercados ni delegaciones, pueblito con poca gente. Todos tenían al menos una historia sobre el monte que estaba cerca del pueblo. Yo siempre le tuve miedo. Mi papá hacía trabajos de leñador, por lo cual iba muy seguido al monte, mientras que mi madre se encargaba de cuidar a mis hermanos. En ese entonces éramos 3. Mi hermano Juan tenía 10, Santiago tenía 7 y Julia tenía 5. Yo tenía 12. Mis hermanos y yo estábamos acostumbrados a jugar en el patio de la pequeña iglesia que estaba cerca de nuestra casita. Había una pequeña cancha de básquet que estaba pegada a la escuela, que era kinder, primaria y secundaria. Y siempre íbamos con el que en ese momento era mi mejor amigo, Ricardo. Aquella tarde quedamos de vernos a las 4 en el patio para jugar antes de que cayera la noche, ya que a la hora de oscurecer no había alumbrado más que el de las casas, y nos daba miedo irnos a esa hora. Llegamos, mis hermanos y yo, a las canchas, y esperamos a Ricardo. Nada más no llegaba. Pasaron 30 minutos y empezó a sonar pasos corriendo. Volteé y era Ricardo. Venía corriendo con mucha prisa. Se paró en seco junto a mí y me dijo: «¿Ya te enteraste? La hija de doña Carmen desapareció. Dicen que fueron las brujas del monte, que en la noche la niña estaba llorando y estaba muy inquieta, y en la madrugada
Forzaron la puerta de su casa, y cuando doña Carmen se asomó al cuartito donde había dejado a su hija, ya no estaba. Dice que salieron corriendo a toda prisa, y cuando vio iban unas mujeres con velas yendo al monte de forma normal. Cuando escuché eso, sentí un frío que me heló los huesos. Mis hermanitos estaban asustados, más Julia. Le dije que eran mentiras para tranquilizarla, porque había empezado a llorar, así que decidí que lo mejor era irnos a nuestra casa. Mi mamá estaba afuera esperándonos, estaba hablando con doña María. Cuando pasé al lado, escuché que estaban hablando de lo que sucedió con la hija de doña Carmen. Pobrecita, tenía solo 5 años. Doña Carmen no pudo alcanzarlas, por eso hay mucho movimiento en el monte. La andan buscando, dijo la señora María. Mi mamá le dijo que esperaba a que la encontraran antes de que anocheciera, y se percató de que yo la estaba escuchando y me hizo señas de que me metiera. Cuando mi mamá entró estaba preocupada, porque mi papá había acompañado a los señores y al esposo de doña Carmen a buscar a la niña. No sé por qué, pero la noche tenía un ambiente lúgubre y tétrico. En cuanto dieron las 10, mi mamá nos mandó a dormir. Dijo que ella estaría esperando a mi papá, que no nos preocupáramos. Fui a acostar a mis hermanos y me fui a la cocina con mi mamá a esperarlo. Le dije que estaría con ella. Mi mamá preparó café y me dijo que tenía un mal presentimiento, que no era la primera vez que pasaba, que hacía años antes de que yo naciera también se habían llevado a una niña. Yo le dije que papá estaría bien, que iba acompañado, y aparte eran señores que andaban armados para cuidar sus tierras, que no se preocupara. Dieron las 12:30 de la noche y llegó mi papá. Llegó pálido, y en cuanto entró a la casa se puso a llorar. Mi mamá me mandó al cuarto con mis hermanos y ella se quedó con él. Así pasaron varios días. Yo no supe qué había puesto así de mal a mi papá, y aún no se sabía nada de la hija de doña Carmen. En la escuela se escuchaban muchas teorías de lo que pudo pasarle a la niña. Entonces a Ricardo se le ocurrió algo. ¿Y si vamos al monte eso de las 3? Hay un camino cerca del patio de la iglesia que da al monte. Mis amigos Diego, Armando y Alejandro aceptaron, y yo, aunque tenía mucho miedo y por no verme cobarde, acepté. Ahora sé que fue una decisión de la que me arrepentiré toda mi vida. Saliendo de la escuela, fui a dejar a mis hermanos y regresé corriendo al patio. Vi que ya me estaban esperando. Ricardo llevaba una navaja que su papá solía traer, según que para defendernos. Me di cuenta de que yo era el único asustado. Bueno, también Armando lo estaba. Empezamos a caminar hasta que llegamos al camino que había dicho Ricardo. Era un sendero algo estrecho, apenas si cabíamos. Diego iba diciendo que eso de las brujas era puro invento de la gente para asustar a los niños y que no salieran. Yo le dije que él no sabía todo y que podía que realmente existieran. Empezó una discusión por lo que es real y lo que no. Ya no estábamos prestando atención al camino y nos adentramos en una parte rodeada de árboles. Ya no se distinguía el camino. Entonces escuchamos unos pasos. Volteamos a todos lados, pero no había nadie. Seguimos caminando, pero esta vez en silencio, hasta que se escuchó un llanto de una mujer. Cuando volteé hacia arriba, habían varias mujeres que iban bajando. Traían ropa negra, muy desgastada y parecían llenas de tierra, con la cabeza cubierta. En eso Alejandro gritó que corriéramos de regreso. Yo me quedé por un momento pasmado, viendo cómo esas mujeres empezaron a bajar de forma normal. Caminaban normal, pero avanzaban muy rápido. En eso Alejandro me jaló del brazo y nos echamos a correr. Ya no veía a Ricardo y Alberto. Alejandro me decía que corriera más rápido, que ellas aún nos seguían. Me pareció una eternidad. Me percaté de que ya nos estaba cayendo la noche. No dábamos con el camino por el que habíamos ido. Volteé a todos lados y ya no veía a las mujeres. Le dije a Alejandro que a lo mejor las habíamos perdido. Estábamos asustados y cansados. Esas no eran mujeres normales. Nadie baja de esa manera, y menos en un lugar tan empinado. Yo le dije que no sabía qué teníamos, pero debíamos apresurarnos a irnos porque ya estaba oscuro. Me dijo que sí, y entonces escuchamos una risa. Eran las mismas mujeres que nos habían seguido. Empezamos a correr nuevamente, y de un momento a otro fuimos con el camino hasta que llegamos al patio de la iglesia. Nos percatamos de que había mucha gente.
y todos llevaban linternas. Vi a mi mamá y a mi papá. Estaban preocupados porque dijeron que se habían escuchado unos gritos de mujer en el monte y que se dio cuenta de que yo no estaba. Alejandro empezó a llorar y les contó lo que pasó. Mis papás me regañaron y me dijeron que Ricardo y Armando aún no aparecían. Mis papás y yo nos fuimos para la casa. No había nadie. Mi papá se fue a la casa de la señora María y allí estaban. La señora le dijo a mi papá que algo quería forzar la entrada. Cuando vio que ya no había nadie, salió de la casa con mis hermanos y se fue a la suya, donde estaba su hijo Juan. Era un chico muy alto y grande. Daba mucho miedo. Él salió a ver en cuanto la señora María le comentó lo que había pasado, pero no había nadie. Esa noche casi nadie durmió. Yo estaba preocupado por Ricardo y Armando. No sabía qué había pasado con ellos. En la mañana suspendieron las clases también. La gente se reunió en la iglesia. Mis papás nos dejaron encargados con la señora María, pero yo me escapé sin que se diera cuenta. Fui a la iglesia y me encontré con Alejandro, quien había hecho lo mismo. Me dijo que habían encontrado a Ricardo, que estaba en una casa abandonada del monte. Cuando nos acercamos más, me di cuenta de que Ricardo estaba en una de las bancas. Estaba pálido, parecía otra persona. No se movía ni decía nada. Don Carlos, el esposo de doña Carmen, dijo que también habían encontrado a su hija y a Armando. Estaban en la misma casa donde encontraron a Ricardo. Dicen que Armando tenía rasguños en todo el cuerpo, mientras que la hija de doña Carmen parecía que le habían succionado la sangre y que le habían arrancado pedazos de la piel en los brazos y en las piernas. Recuerdo a la perfección que esa vez llegaron los de la Policía Federal. En ese entonces nunca se habían ido a parar en ese pueblito. Estuvieron unas semanas. Nunca dijeron qué pasó exactamente. Visité a Ricardo unas cuantas veces antes de mudarnos. Ya no hablaba, no se movía, parecía un muerto viviente. Y años después de mudarnos a una ciudad distinta, supe lo que había puesto mal a mi papá aquella vez. Dijo que había visto a la misma mujer vestida de negro con la ropa desgastada, llena de tierra, que no encontraban el camino de regreso, que escucharon el llanto de una mujer y después que vio un grupo de señoras igual, hasta que uno de ellos empezó a rezar y todos hicieron lo mismo. Entonces, como si fuera un milagro, vieron a lo lejos las luces de las casas del pueblo. Nunca he vuelto a ir a una zona boscosa. Nunca en mi vida quiero volver a pasar algo así. Me aterra saber que pude haber estado en el mismo lugar que Armando y Ricardo. Las historias sobre brujas existen desde hace siglos y en muchos pueblos siguen transmitiéndose de generación en generación. Quizás solo sean leyendas, o quizá algunas personas realmente tuvieron encuentros con algo que jamás pudieron explicar. Ahora queremos saber tu historia. ¿Alguna vez, cuando eras niño o niña, viste algo que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar? Cuéntanos tu experiencia, porque podría ser el próximo protagonista en el siguiente episodio. Y recuerda, si una voz desconocida te llama por tu nombre en medio de la noche, nunca, pero nunca respondas. Esto fue El Rincón de las Sombras.